Buenas tardes para todos. Yo soy un cultivador de la ciudad de Itagüí, cerca ahí a Medellín. Llevo pues algunos años cultivando y en el tema pues del desarrollo de semillas, y desde el 2016 y comienzos del 2017 decidimos pues formar lo que hoy es Breeder SAS. Breeder es una empresa que hoy cuenta con las licencias que ha otorgado el gobierno en temas del cultivo de cannabis psicoactivo, y tenemos las modalidades para desarrollo de investigación científica y la modalidad de producción de semillas para siembra. También tenemos el registro ICA, que ahorita vamos a hablar de todo eso, como productor de semillas seleccionada, y tenemos el registro ICA como unidad de investigación en fitomejoramiento. Entonces este es un camino que, digamos, de alguna manera, para poderlo entender, hay que ver en qué momento se comienza a dar ese proceso de legalización y sobre todo en qué momento se vuelve de interés para el gobierno. En el año 2016, la ley número 1787, establece todo el sistema normativo para lo que iba a ser el proceso de regulación del cannabis medicinal en Colombia, tanto su producción como su acceso. Entonces comienza a aparecer una ruta que empieza a generar la trazabilidad, es decir, el paso a paso y el camino que debe seguir una semilla de convertirse finalmente en un extracto, y ese extracto poder convertirse en una forma farmacéutica registrada o en un medicamento. Esa ley solamente se reglamenta en el año 2017. En el año 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza del proyecto del señor Juan Manuel Galán, y una serie de empresas que venían empujando fuertemente desde el surgimiento de la ley, porque las licencias se entregaban gratuitamente. Es decir, antes de que surgiera este decreto 613, se emitieron licencias de fabricación de derivados que eran gratuitas a 5 empresas colombianas. Bueno, sí, de origen colombiano, porque los extranjeros no pueden tener empresa acá, y ya todo lo que tenga que ver pues como con capital extranjero, ya cada cual deduce las rutas, pero para poder hacer empresa hay que ser pues colombiano. Estas 5 empresas lograron obtener licencia de fabricación de derivados, que fue la que se entregó primero y se hizo de manera gratuita y muy limitada. Luego, con el decreto 613, se establecen los lineamientos para que las personas de todo el territorio, e incluso pues las personas que quisieran venir a invertir en Colombia, pudieran hacer eso que se llama la licencia. Hay varios tipos de licencia. ¿Qué es una licencia? La licencia es un permiso especial que otorga el gobierno para desarrollar todos los procesos de siembra, de extracción, de transformación y de comercialización, ya sea de derivados o incluso de plántulas y semillas. Entonces este decreto 613 lo que hace es crear una figura muy interesante, y es que de alguna manera eso también explica cómo es que un tema tan complicado como el cannabis logra legalizarse en Colombia para fines medicinales, y es que parten al cannabis en dos. Digamos que la experiencia uruguaya y la experiencia canadiense, que son la base teórica y la base pues empírica en cuanto a cómo se dio una experiencia real en el mundo, construyen el decreto en Colombia, y se divide el cannabis en lo que es el cannabis psicoactivo y el cannabis no psicoactivo. Vamos a hacer especial énfasis en el cannabis psicoactivo por una serie de condiciones pues que voy a enumerarles a continuación, pero para que se entienda qué significa eso. El cannabis produce unas flores, las hembras. Estas flores producen unos honguitos que en realidad pues no son hongos, sino que tienen la forma de un hongo, y son los tricomas. Los tricomas en su parte glandular tienen lo que nosotros conocemos como los cannabinoides. El interés de todos, digamos de cierta manera el de la industria medicinal, es extraer esos cannabinoides,
sacarlos de la planta y convertirlos en una forma farmacéutica registrada que era la única permitida hasta ese momento para su comercialización. Ya este año pues se generaron unos cambios que los vamos a tocar también más adelante. Como el interés era obtener esa flor y esos tricomas y todo eso, los tricomas en sus cannabinoides aparecen en diferentes concentraciones, dependiendo tanto de la variedad como de los procesos de siembra, del punto de cosecha, de otros elementos que me imagino que ya habrán tocado anteriores, incluso haciendo antier, aquí en la guía 420, como están hablando de los procesos de cultivo, siembra y cosecha. Y es que esa concentración de cannabinoides, principalmente hablando del THC, el CBD y el CBN, que son los tres cannabinoides que va a comenzar a exigir el gobierno para poder determinar si es psicoactivo o no psicoactivo, deben pasar por un análisis. Estos laboratorios lo que hacen es un proceso de líquida, de alta resolución o de gases, masas. Con estos exámenes cromatográficos dicen a usted cuánto THC hay en porcentaje, cuánto CBD y cuánto CBN. El gobierno solo pide esos tres, entonces solo vamos a hablar de esos tres porque ustedes ya saben que la planta si lo que tienen son cannabinoides por explorar. Entonces, cuando el THC analizado en la flor supera el 1%, o sea, una concentración muy bajita, se convierte inmediatamente en cannabis psicoactivo. O sea que el cannabis no psicoactivo es aquel que se encuentre por debajo del 1% en THC en su concentración en flor. No tanto el extracto, que eso también va a tener una serie de modificaciones, pero la flor. ¿Por qué la flor? Porque la flor va a ser quien diga de qué tipo es la semilla. O sea que no hay que esperar hasta que esté el extracto para que usted sepa que una semilla ya es psicoactiva o no psicoactiva. Esa es como una división internacional muy impactante porque Colombia se convierte en uno de los primeros países del mundo en regular el cannabis psicoactivo, pero no solo en regularlo, sino en permitir su producción y comercialización. Y también la exportación, pero eso también va a tener pues como un montón de aristas. Ese cambio y esa nueva regulación que plantea el cannabis psicoactivo y no psicoactivo plantea un desafío muy importante y es entonces cómo van a ser las formas de producción para evitar que el cannabis se vaya al mercado negro. Cuando el gobierno justifica el proyecto y cuando el gobierno justifica el decreto 613, cuando salen para los comentarios, la preocupación principal, que me imagino que era la preocupación más obvia en ese momento para los tomadores de decisiones, era cómo evitar que esto se fuera para el mercado negro. Lo primero que van a tratar de fomentar y que después va a salir en la resolución 0577 de 2017 es la posibilidad de obligar a que el productor tenga que cumplir con un protocolo de seguridad. Este aparece como el primer requisito que se esfuerza por impedir que el mercado negro logre controlar también el proceso de producción legal, pero también garantiza que el cannabis, que el único cannabis al que se le exige este protocolo de seguridad es el cannabis psicoactivo. ¿Por qué? Porque el cannabis no psicoactivo, al no tener el componente que genera, digamos, los efectos psicoactivos, por decirlo de alguna manera, se vuelve poco deseable para el mercado negro, entre comillas, pues eso pensaban. Era más fácil prevenir que se desviara el cannabis con alto contenido de THC. Y cuando estamos hablando de alto, acuérdense que ya estamos hablando solamente del 1%. Entonces, con el protocolo de seguridad aparece un requisito que de alguna manera divide también como entre el cannabis psicoactivo y no psicoactivo en términos de costos. Una producción que se realiza sin un protocolo de seguridad, que por sí en Colombia eso ya es bastante problemático y no creo pues que muchos lo hagan de esa manera, pero el hecho de que no se la exija al gobierno hace que su protocolo de seguridad pueda hacer cualquier reja, cualquier cosa y reduce obviamente los costos. Pero ¿qué pasa?
que cuando se desarrolla el protocolo de seguridad, más bien cuando se hace esa exigencia, entra un requisito que al principio es un papel. Las resoluciones posteriores de esta que estamos hablando, de la 577 y la 578 de 2017, reglamentan todo ese proceso para ver cómo es que se va a hacer el protocolo de seguridad. Pero como ya esa información yo se las voy a entregar así para que se entienda facilita, es que usted debe acercarse a una empresa de seguridad para que le fabrique un documento. Ese documento se basa en una visita a su terreno o a su bodega o en donde vaya usted a desarrollar su proyecto, y se le desarrollan una serie de lineamientos para decirle en dónde va a ir ubicado el sistema de circuito de televisión, dónde van a ir ubicadas las cámaras, cuáles son los puntos críticos, cuáles son las áreas que deben ser rotuladas, las áreas de evacuación, todo lo que implica un protocolo de seguridad pues, de cualquier empresa, solo que acá se lo exigen como un requisito para usted poder solicitar la licencia. Ahorita vamos a hablar de los precios y de cómo ha sido la experiencia pues como con eso. Luego, con esta división del cannabis psicoactivo y no psicoactivo, aparece pues finalmente la posibilidad de desarrollar la licencia de transformación. La licencia de transformación no distingue tanto, pero dentro del cannabis no psicoactivo se le da como una modalidad, y dentro del psicoactivo también como una modalidad para poder usted entregar las flores. Es decir, usted con la modalidad no se libra de tener que tener un laboratorio que puede estar valiendo desde $1 millón hacia arriba, cumpliendo con todos los estándares internacionales y locales, sino que es como un proceso en donde la empresa que quiera entregar flores, es decir, digamos nosotros si queremos llevarle flores a un laboratorio, solamente nos las reciben si tenemos la modalidad de transformación o producción de derivados. Entonces ya comenzamos a ver que aparecen una serie de modalidades dentro de las licencias que se convierten pues como en limitantes o en potenciadores de esto. Aquí llega el tema más álgido de todos, y es que estamos hablando de una producción que no es a muy, digamos, a muy bajo costo en el sentido pues de levantar todo. Pero ¿por qué hablamos de una empresa? Yo creo que esa es la pregunta que muchos, que incluso lo han dicho, y que si se supone que hay otras personas que pueden cultivar también, porque ahorita vamos a hablar también de que las personas naturales también pueden crear proyectos muy limitados, eso sí, pero pueden cultivar de alguna manera también el psicoactivo y el no psicoactivo. Pero la empresa, yo le hago más énfasis porque me di cuenta, nos dimos cuenta más bien porque el equipo de nosotros es un equipo multidisciplinario, muy atento y que está tanto en lo legal, en lo agronómico, en lo genético, pendiente pues como de todos los cambios legislativos y del avance que también se ve a nivel internacional. Y es que la figura de empresa simplemente se diferencia porque uno es una persona natural, que es lo que se conoce como pequeño cultivador. El gobierno en las resoluciones posteriores de 2017, en estas 577, 578 y 579, lo que hace es crear al pequeño y mediano cultivador y darle pues unas características especiales. ¿Qué es un pequeño y mediano? Primero, pequeño y mediano para el gobierno pues son lo mismo, porque ahí no hay, obviamente uno es un pequeño y uno es un mediano, pero para la ley colombiana es lo mismo. Entonces un pequeño y mediano es aquel que solamente puede cultivar máximo hasta 5.000 metros cuadrados. Se oye como un retorno. Lo que quiere decir que el pequeño cultivador de alguna manera ya tiene un límite en su extensión territorial, pero también tiene otros límites importantes, como los de no poder realizar procesos de investigación y como los de no poder desarrollar procesos de producción de semilla. Entonces, cuando se da todo este escenario, aparece pues el pequeño productor, que es pensado más que todo para los territorios más periféricos, como para las zonas más rurales, para los campesinos con menos recursos, porque así es como la lectura que uno puede hacer. Y es que cuando se da ese proceso, entonces
lo que aparece es que el pequeño y mediano cultivador pueden entrar, digamos, de alguna manera en el negocio del cannabis medicinal, pero lo que garantiza la supervivencia del pequeño productor es que haya un gran laboratorio al que el gobierno le exige, hasta el día de hoy, no se sabe qué va a pasar después, hasta que el gobierno le exige que tiene que su producción total, el 10% de esa producción total debe provenir de un pequeño y mediano cultivador. ¿Qué significa eso? Que el pequeño y mediano cultivador prácticamente está atado a un laboratorio de transformación. Y el laboratorio de transformación está obligado a que tenga a uno o a muchos pequeños cultivadores, porque el 10% de una producción de muchas toneladas, seguro que son 5, 6, 7, 20 pequeños cultivadores. Entonces, eso es lo que crea pues la figura del pequeño cultivador y lo que crea pues como ese panorama que de alguna manera garantiza pues que sí va a ser un actor importante. Pero por otro lado, una empresa no tiene ni límite mínimo ni límite máximo. Y aquí es donde viene la estrategia que hemos venido desarrollando para burlar de alguna manera una serie de requisitos que vienen planteándose como limitantes muy importantes, como que a vos te estén exigiendo una carta de intención de compra de THC o más bien de cannabis alto en THC y que esté atada a un laboratorio y que el laboratorio tenga que tener licencia de transformación y que hasta que el laboratorio no tenga licencia de transformación a usted no le entregan ni las semillas ni la licencia de cultivo. Entonces, como enseguida vamos a desgranar un poquito más esa ruta, ¿qué pasa cuando creamos la empresa? La empresa solamente es una persona jurídica, o sea, todo lo que tenga eso por detrás, pues cada cual desde sus contabilidades y su, digamos, el manejo de impuestos y todo eso, pues lo manejará desde su propia experiencia y desde lo que tenga pues en mente. Pero una empresa es una persona jurídica que se sostiene con unos estatutos y aparece pues formalmente ya en Cámara y Comercio, que implica que usted ya es una persona jurídica. Lo primero es que, lo dije ahorita, no hay límite. Así como no hay límite hacia abajo, no hay límite hacia arriba. Entonces usted puede cultivar, digamos, lo que usted logre garantizar, mostrar pues que tiene el espacio, pero también puede crecer con mayor facilidad. Mientras que un pequeño y mediano cultivador en 5.000 metros se le acaba el proyecto, por decirlo de alguna manera, el empresario puede extender sus licencias. Esa forma estratégica y muy bien pensada de extenderlas lo hace ver como un negocio muy atractivo a largo plazo. ¿Por qué? Porque usted a medida que va creciendo económicamente o que se van sumando personas, porque ahorita vamos a hablar también del tema de la asociatividad, que me parece clave, pues, y que ya sabemos que es muy complejo crear equipos de trabajo, pero los hay. Y me imagino pues que en esta conferencia y en donde sea que la estén retransmitiendo, se deben de hablar entre ustedes mismos y ver quién tiene algo, quién tiene capital, quién tiene tierra, pero eso ya lo miraremos después. Cuando aparece la persona jurídica, cuando aparece la posibilidad de crear una empresa, aparece una posibilidad muy grande y es la de que usted ya puede hacer investigación. ¿Qué implica que una empresa ya pueda hacer investigación? Primero, pues lo obvio que es darle un valor agregado muy grande porque lo dota de un capital intelectual, lo pone al nivel de competencia de las grandes empresas. Bueno, lo que pasa es que la investigación es algo mucho más complejo de desarrollar cuando no se tiene una buena orientación, pero nosotros, que eso es lo que vamos a decirles ahorita también, es que venimos desarrollando un proceso pues muy largo con otras empresas, más o menos con unas 32 empresas, y es que ya vimos que por el lado de la investigación, con el apoyo pues de nosotros, se puede obtener la licencia. Primero, para no esperar a depender de un laboratorio o de la demanda, porque no sabemos eso cómo se va a comportar. Y segundo, porque eso va a garantizar que usted va a empezar en estos momentos. ¿Qué pasa entonces? Que la figura jurídica de la empresa de cannabis como tal, ya no el pequeño, también facilita que las personas de alguna manera
puedan tener un trato diferencial con el gobierno. ¿Qué implica esto? Que cuando usted crea la empresa, el gobierno actual, que cada uno tendrá pues sus posiciones respecto a lo que está sucediendo, tiene una política muy flexible en el tema rural, que es flexible para una empresa en términos de los impuestos y de todo eso. ¿Por qué? Porque el cannabis y nosotros entramos ya en el agro. En el agro, pues ustedes van a ver que hay un montón de cosas, pero también hay unos limitantes, pero lo que a nosotros nos interesa es saber cómo una empresa recibe pues también ahí pues como un papel importante a la hora de ver el tema de los impuestos. Entonces, teniendo estos tres elementos, la investigación, la posibilidad de crecer y la relación pues que se tiene, digamos, con el Estado, justifican que pues el niño y mediano tienen ahí pues su participación, pero me parece que es mucho más estratégico crear una empresa. Otra cosa es que enseguida vamos a hablar pues de lo que se requiere y cómo fluye pues como todo eso. Para terminar ahí como terminando, para cerrar este asunto del marco regulatorio, el decreto 6.3 también establece algo que después se derogó, pero que hay que entenderlo bien, y es la fuente semillera. ¿Qué es la fuente semillera? Hasta el 10 de abril de 2018, una persona jurídica, y también ya los pequeños en el momento también lo podían hacer, pero no supe quiénes lo lograron ni siquiera, pero se abrió un plazo hasta ese 10 de abril de 2018 en donde las personas podían decir, a partir de la presentación de unas fichas técnicas, que esas semillas existían en territorio colombiano antes de todo el proceso legislativo. Lo que implicaba que esas semillas eran las únicas que podían ser utilizadas para realizar pruebas de evaluación agronómica y las únicas susceptibles para ser registradas en el Registro Nacional de Cultivares, que enseguida también vamos a hablar como con calma pues de cada una de esas cosas. La fuente semillera se abre y hasta hasta 10 de abril del 2018, pero muy pocas empresas somos las que logramos ese registro de productor de semilla seleccionada como fuente semillera. El gobierno, al ver que éramos tan poquitos y algunos tan pequeños como nosotros, decide ampliar el plazo. Cuando se amplía el plazo, se amplía hasta el 31 de diciembre del 2018, y es que se extiende la posibilidad de que las personas puedan registrar su fuente semillera, que más bien registrar es informar, solo que hasta el mismo gobierno le dice registro, porque al final se otorgan un registro, pero en realidad las variedades nunca quedan registradas hasta que no haya una prueba de evaluación. Esa fuente semillera provocó una expansión gigantesca del modelo industrial del cannabis en Colombia. Si ustedes van a ver las solicitudes de licencia a partir de abril del 2018 hasta diciembre del 2018, crece como en un 300%. Incluso los dos últimos días de diciembre, pues los dos últimos días hábiles, que en este caso acá fueron el 28 y el 31 de diciembre, se recibieron más de 700 solicitudes. Ayer el director de Semilla, Alberto Rosero, informaba que se recibieron 1.000 solicitudes de semillas de fuente semillera y se aprobaron solamente 380, algo así, hasta el día de hoy. Pero supuestamente pues ya las revisaron todas. Era un asunto que se reducía a usted presentar un papel. Usted no tenía que tener las semillas, usted no tenía que tener material genético, usted no tenía que tener nada. Usted después miraba cómo lo conseguía. Lo único importante era que usted mostrara un papel que le dijera al gobierno: tengo esta ficha técnica que dice tantos días de vegetativo, tantos días de floración, tantos días de no sé qué, la planta mide tanto y produce tanto al mes o a los 2 meses o 3, y permítame mi fuente semillera. Cuando se cierra la fuente semillera el 31 de diciembre, la industria
llega por un proceso de reacomodo muy grande. Primero, porque antes de que se cerrara la fuente semillera, salen los primeros registros de cannabis psicoactivo, que son los primeros que se desarrollan en Colombia, que son los que obtiene la empresa Medcan. Cuando Medcan le anuncia al mundo que se registraron 5 cultivares de cannabis psicoactivo, los ojos del mundo entero giran hacia Colombia. Un montón de empresas, un montón de inversionistas, un montón de personas interesadas empiezan a decir, ¿por qué permiten el THC allá y por qué permitieron un registro de una variedad alta en THC? Eso crea un escenario con unas posibilidades gigantescas y abre un mercado enorme, sobre todo a nivel local. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la demanda de cannabis psicoactivo, que puede que el mundo, digamos, nosotros no podamos suplirla, o habrá que mirar cada país particular cómo maneja el tema del THC, la demanda nacional es enorme. Cuando se da este escenario, todas esas empresas se vuelcan de alguna manera a tener las dos licencias. Muchas pues que nosotros conocimos e incluso acompañamos, solo venían con el no psicoactivo, hasta que se da el registro, pues el registro exitoso. Lo que pasa es que estas noticias tienden a generar como una prensa muy inflada. Obviamente el que paga la pauta se pone ahí pues y pone unas metas a corto plazo y todo eso, pero dejando a un lado la subjetividad de todo eso, esto impacta seriamente la sociedad. Al decir que la impacta seriamente es que la vuelve objeto del interés público, y cuando algo se vuelve objeto de interés público se vuelve debatible, y cuando algo se vuelve debatible empiezan a aparecer un montón de verdades. Cuando empiezan a aparecer ese montón de cuestiones por debajo, empiezan a salir igualmente, para algunos muy bien y para otros muy mal, porque de esto sí hay de todo, y es un montón de asesores. Desde finales de diciembre, incluso antes de noviembre, y a partir de las ferias de cannabis también, que gracias a los que organizan esas ferias, Expo Bogotá, Expo Medellín, Expo Cáñamo, todo lo que han hecho a Socanacol, en Cartagena, Expo Cannabis, todas estas ferias, el Canabor, crearon un escenario muy interesante en donde los empresarios empezaron a conocer. Y sobre todo las empresas que estaban buscando inversión, o los que tenían el proyecto en mente, o los que suministraban algo pues de la cadena productiva. Pero cuando se da este desarrollo de alguna manera de encuentro entre las empresas y de interés público, la fuente semillera se convierte en algo lastimosamente muy instrumental. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a tumbar un montón de personas, empiezan a suceder un montón de problemáticas alrededor de las empresas, y es que la fuente semillera finalmente no existía, ¿sí? Para algunos, la fuente semillera era algo que era simplemente un papel, y al no ser una semilla, se constituye como en un desafío muy importante, y es que la fuente semillera va a exigir un proceso de evaluación agronómica. Luego de que usted reciba la licencia, puede hacer esa evaluación agronómica. Antes de recibir la licencia, digamos que usted no puede realizar ningún proceso de siembra. Entonces empiezan a aparecer todos estos asesores, y el gobierno, luego del cierre de la fuente semillera, aparece el nuevo requisito. ¿Cuál es el nuevo requisito? Un contrato que garantice que un banco de semillas o una empresa con registro de productor de semillas seleccionada lo va a surtir a usted. Solo hay una manera de que esa semilla, de que ese contrato se lo acepte el gobierno, y es que el contrato venga de una empresa que ya tenga licencia de transformación. Esa era la manera como más popular y más fácil de que se pudiera conseguir el permiso para obtener la licencia de cultivo de cannabis psicoactivo. Y nosotros descubrimos que había otra manera de poder garantizar que se pudiera obtener la licencia de cannabis psicoactivo sin depender de una empresa, y es a partir de contratos de colaboración con
la empresa que, digamos, en este caso somos nosotros, podemos brindar el contrato de la fuente semillera. Cuando se empieza a dar ese proceso en donde empezamos a descubrir que esos procesos de investigación con el fin de obtener una siembra de evaluación agronómica, empezamos a ver un nuevo escenario muy importante para el cannabis psicoactivo, y es que ya se empiezan a quitar un montón de limitantes. Todo esto ha sido parte pues como de la experiencia que hemos adquirido, de las empresas que lastimosamente vimos entrar en un montón de problemas, pero también las que ya les ahorramos para la obtención de la licencia. Entonces ya tenemos el protocolo de seguridad y ya tenemos la fuente semillera. Luego van a empezar a aparecer otros asuntos que van a generar un problema y que me parece que es el que se constituye para muchas personas como el principal obstáculo para el desarrollo del cannabis psicoactivo, y es el cupo. El cupo de cultivo y el cupo de fabricación de derivados. Tal vez muchos lo habrán escuchado o habrán visto pues que hemos publicado noticias cuando lo recibimos la semana pasada, pero el cupo de cannabis psicoactivo es algo que no se ha visto pues en otros países, pero Colombia ya lo tiene reglamentado, así que pelear con eso es pelear con una estructura gigantesca. Igual todos nos toca hacer el trámite, y es que si usted quiere cultivar cannabis psicoactivo o transformar y producir un derivado de cannabis psicoactivo, necesita algo que se conoce como el cupo. El cupo de alguna manera se justifica por un organismo que se conoce como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas. Esta Junta Internacional, que en las siglas es la JIFE, crea un marco aparentemente muy restringido para que se pueda producir cannabis en cualquier país. Lo que hace es decir, listo, a partir de las necesidades que tenga cada territorio, se le otorga un cupo. El cupo es una cantidad en kilos, eso es básicamente el cupo. Y el documento que ustedes tienen que buscar para ver qué es lo que se pide para el cupo y para ver de qué es que trata el tema y por qué es que lo piden, y ahí todo lo que tenga que ver con la analítica del cannabis, se llama documento de necesidad psicoactivo del Ministerio de Justicia. Lo encuentran de una en Google, bueno, en cualquier navegador que utilicen, y es el que crea el marco pues regulatorio para la obtención de ese preciado cupo. Entonces ese documento, el de necesidades de cannabis psicoactivo, lo que hace es mostrar la realidad, es que el cupo es por demanda. El cupo no es que en diciembre, bueno, ¿cómo funciona la solicitud de los cupos? Los cupos tienen como 3 formas básicas de pedirse. Hay algo que se llama el cupo ordinario. ¿Qué significa el cupo ordinario? Que durante el periodo de sesiones ordinarias de la JIFE se hace la solicitud de todos los cupos internacionales, que eso no lo sabemos, pero digamos que así está en la norma, y hablemos solo de Colombia para que no metamos más temas acá. En Colombia, algo que se llama el Grupo Técnico de Cupos, aglutinado por el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, pues porque de pronto alguien no sabe qué es el ICA, el Ministerio de Justicia y la Subdirección de Sustancias Químicas y Estupefacientes, el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA, crean una mesa técnica en donde reciben las solicitudes de cupo, las tramitan ante la JIFE y de acuerdo a lo que nosotros le pidamos, la JIFE dice, listo, ustedes pueden producir, como salió en el primer cupo de Colombia, 41 toneladas. Esa noticia sí que fue impactante. Medios como CNN, pues no hablemos de que sean buenos o malos, sino que tengan mucha visibilidad. Medios como CNN, como la BBC, como en los periódicos El País, que es de los más importantes y leídos en habla hispana, sacaron esa noticia como si hubiera sido la revelación mundial, y es que a Colombia se le habían dado 41 toneladas para producir THC. Óigase bien, THC, no hablan de que la flor, de que el cannabis,
son noticias rápidas, o sea, solo que tenga un impacto mediático, pero nosotros tenemos que analizar que cuando nos están diciendo THC, nos están cannabis, y cuando nos están diciendo cannabis, nos están diciendo es cannabis medicinal. Ese mito, esa información mal difundida, lastimosamente hasta por amigos de nosotros, de que existe el cannabis psicoactivo y el cannabis medicinal. Esa mentira se la traga solo el que no ha revisado la ley. Colombia legalizó el cannabis medicinal. De ahí para abajo dividió en psicoactivo y no psicoactivo. Pero todos dos son medicinales. Casi que todos los componentes que encontremos en la planta van a funcionar como medicinales dependiendo de las investigaciones. Pero cuando aparece que el cannabis medicinal ya se puede cultivar y que es alto en THC, el mundo entra pues como en un shock ahí momentáneo y empiezan a aparecer un montón de teorías, de posiciones, de cómo fue que se logró eso, quién va a sembrar 40 toneladas de flor seco, se mide en pesos de flor seca, pero el caso es que el cupo ordinario para ese momento fue de 41 toneladas. ¿Qué implica eso? El cupo ordinario se solía hasta el último día del mes de abril del año para pedir el cupo del año siguiente. Un ejemplo muy sencillo, hasta el 30 de abril de este año, coincidiendo con el cumpleaños mío, tenemos el plazo para tramitar. El cupo ordinario lo responden en noviembre, diciembre, y es para poder sembrar en el 2021. Eso es como la claridad más grande del cupo ordinario. O sea, eso es cuando usted va ya a producir comercialmente o cuando ya tiene pues algo muy sólido montado. Esa es la primera figura. La segunda figura es el cupo suplementario. ¿Qué es el cupo suplementario? El cupo suplementario es cuando usted, cuando escasez de cupo ordinario, o que no lo alcanzó, o que no pudo entregar los papeles en diciembre, en diciembre, es que estaba leyendo ahí esa pregunta, o como no pudo entregar los papeles en la fecha que era, hay alguien que tiene ahí abierto el micrófono, como no pudo entregar los papeles en la fecha que era, le aparece pues la posibilidad de pedir el cupo suplementario. El cupo suplementario se justifica pues como en dos principales: escasez de cupo ordinario o que se acabó pues como el tiempo, o fines científicos. ¿Verdad? Que todo esto se va uniendo a la estrategia que venimos desarrollando. Cuando yo ya soy una empresa, puedo pedir la modalidad de fines científicos. Y cuando pido la modalidad de fines científicos y la obtengo, puedo pedir cupo suplementario en cualquier momento del año para fines de investigación o para fines de autoabastecimiento. ¿Qué implica eso? Que ese cupo suplementario es una figura muy interesante a la que hemos acudido muchas empresas y eso garantiza que no nos quedemos cupo y el gobierno ahí ya tiene pues como, digamos, su proceso de trámite también muy bien estructurado para que podamos acceder a él. Ambos, el cupo suplementario y el cupo ordinario, tienen como vigencia hasta el 31 de diciembre del año en que se otorga. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer eso que se llama el aprovechamiento del cupo, que eso ya va a ser pues como más carpintería al momento de presentar los informes. ¿Qué es aprovechar el cupo? En sembrar. Cuando usted empieza hasta el 31 de diciembre de ese año que empieza la siembra, ¿sí? Lo único que garantiza es que usted lo pida. El cupo, bueno, el suplementario y el cupo ordinario. Y el tercero es el cupo extraordinario, que es cuando a partir de una justificación muy bien elaborada, usted logra pedir un cupo que básicamente casi siempre termina siendo con fines de investigación, otra vez la investigación, otra vez la empresa, y garantiza pues que si usted no pudo ni suplementario ni no sé qué, puede acceder a solicitudes extraordinarias de cupo que desbordan incluso las fechas, los procesos de siembra, pero ya eso pues sí es un caso muy, muy aislado, pero hay que tenerlo en cuenta para entender el tema del cupo. ¿Cuál es la conclusión del cupo? El cupo es por demanda. Lo que pidan todas las empresas, tanto como hasta el 30 de abril de cada año, como en cierta cantidad de cupos suplementarios,
es lo que la JIFE le va a dar a Colombia y es lo que el grupo técnico de cupos va a aprobar. Es muy difícil que nieguen un cupo. La única forma de que nieguen un cupo es que usted lo presente mal, de que no tenga, digamos, las suficientes claridades y que el gobierno le esté diciendo, ¿y esto qué significa? Porque nos ha pasado. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué pasa? Acláreme esto, no sé qué. O le van a decir, se le niega porque no cumple con este requisito, no cumple con este otro requisito, no cumple nada, ni siquiera tiene licencia, pues que se hay pidiendo cupos sin licencia, ¿sí? Entonces, el cupo es por demanda. ¿Cuál es la demanda? Que ese es un interrogante que a muchos les dice. Entonces, tenemos que esperar a que un país nos pida pues el psicoactivo o no sé qué. Son cartas de intención de compra. Las cartas de intención de compra, si la gente acá se ha acercado al tema, pueden ser reales, de una intención real, o pueden ser hechas por las mismas empresas. Ya las jugadas pues que haga cada empresa, mirará pues cómo se desarrolla eso. Pero ¿sabe para qué si le dan cupo? Fijo, para que usted realice investigación. Por eso nosotros ahorita cuando propongamos finalmente el modelo total de desarrollo del proyecto, cuando hablemos de más o menos unos costos y de qué implica hacerlo, vamos a ver que hay una estrategia interesante para empezar. Yo sé que hay mucha gente que dice que van a cultivar 50 hectáreas, 100, 200. Hay mucha gente que habla demasiado. La realidad es que una de las empresas más grandes de Colombia, para usted decir que hoy es grande, máximo por allá, máximo, y ya con invernaderos y todo, que es muy difícil, 17 hectáreas. O sea que si usted tiene 10 ya es un grande, o sea, estamos hablando de las inversiones más altas, de las empresas más avanzadas en términos de la cercanía al desarrollo de un producto final, son de 17 hectáreas. O sea, estamos hablando de una extensión. Yo siempre hago ese comparativo con otras personas y es que un aguacatero pequeñitico, pequeñitico, en Caldas, al que una vez que está intentando pues como migrar al cannabis, pequeñito, sin muchos recursos, él solo ya tenía 100 hectáreas y él decía, no, no, volvamos todo eso, llenemos toda esa... Que si estamos hablando que un solo campesino, yo ya tengo datos de que hay municipios en donde hay más de 50.000 y 100.000 hectáreas por un solo productor de aguacate. ¿Qué monocultivo hay acá? Sí, la empresa más grande que se conoce hasta hoy, que yo creo pues, tiene 17 hectáreas. Nosotros y muchos otros y muchos alcanzarán a cultivar una, dos, tres los más avanzados pues y con más recursos. Pero usted en un proyecto pequeño, digamos en un escenario en donde usted tenga solamente que desarrollar el cultivo, por eso es tan importante ser empresa. Vea que todo va como pedagógicamente ahí en una escalita. Si yo pido el cupo para esa siembra, yo mientras tanto puedo ir gestionando cómo voy a hacer después la producción comercial. Pero yo ya puedo empezar, yo ya tengo un papel, ya puedo ir a mostrarle a otro, vea, unámonos que yo ya tengo esto, o vea, yo ya tengo esto, o incluso los más listos y los que más saben del tema salen del país. Se fueron para Canadá, se fueron para Uruguay, se fueron para todos los países del mundo porque todos quieren y les mostraron que ya tenían licencia, que ya tenían no sé qué, papeles, y venga entonces inyécteme recursos. Que seguíamos vamos a hablar pues del tema de la plata, que es también muy complicado en el asunto bancario. Pero para reducir y para que esto pueda tener pues como ese trámite, es que en ese asunto de la siembra pequeña, garantiza que usted puede empezar con un modelo investigativo y puede escalar fácilmente a un proceso de producción comercial, pero usted va a asegurar la licencia. Me parece a mí pues que independiente de lo que piensen otras personas, tener la licencia ya es estar dentro del juego. Ya que otros quieran vender la licencia, que han vendido el papel solo por millones de dólares, que han estafado a los que quieran, eso lo dirán otros. Eso realmente no nos importa acá. Lo que sí importa es que yo tengo la licencia y ya soy un actor reconocido, ¿sí?
Ya la subjetividad que haya por detrás de eso, pues cada cual la evalúa con sus presupuestos morales o su conocimiento. Pero lo básico es que la licencia está. ¿Sí? Si yo tengo la licencia, ya hice investigación, hice cultivo de evaluación agronómica, apoyé un registro de unas variedades, ya tengo semillas para sembrar, que eso es lo que sigue, que es uno de los obstáculos más grandes. Claros, hemos desarrollado pues ya toda la normativa, toda la legislación y como los principales obstáculos que tenemos a la hora de ver qué es eso del cannabis psicoactivo y cerramos con el asunto del cupo para ver que el cupo tampoco es una cosa inalcanzable, que el cupo, o sea, sí requiere pues su técnica, su dirección, su planteamiento pues serio y ajustado a los presupuestos y a un proyecto real, porque si algo necesitamos nosotros es una cosa ejecutable. Yo no estoy en contra de que otras personas hagan los planes de cultivo, que enseguida vamos a hablar también de eso, que lo haga el que sea, pues, pero que sea un proyecto ejecutable. La recomendación más importante es apóyese de personas que ya hayan sembrado, que tengan experiencia. En este caso, el autocultivador acá debe ser muy bien valorado. Nosotros somos autocultivadores, los compañeros que están al lado de nosotros, que ustedes también los conocen, Felipe Torres, David Rosero, o sea, nosotros aprendimos que hay un valor muy grande en el autocultivador, porque primero es el que ya tiene experiencia en la siembra de esta planta, la conoce de alguna manera y obviamente pues ahí están los niveles y los resultados de cada autocultivador, que eso lo mirará el que contrate o el que lleve, pero eso sí, eso garantiza que usted tenga un proyecto ejecutable, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que esto es muy multidisciplinario, que no depende de un título académico, que no está pues como ligado a una estructura jerárquica muy fuerte, sino que es muy bueno que nosotros podamos ver que la experiencia sobre la planta es básica, fundamental, estratégica y sobre todo va a ser pues como una clave muy importante. Llegamos entonces al momento en donde ya vamos a desarrollar el proceso de levantamiento de todo lo que implica la empresa y cómo es que se desarrolla el juego dentro del marco legal. Nosotros cuando pensamos en la empresa, pensamos en que los estatutos tienen que tener unos lineamientos muy importantes respecto a las plantas aromáticas, que es como lo que aparecen en la actividad económica, o las CIU, que son pues como las siglas que se utilizan en la contabilidad de eso. Y es que dentro de la actividad tiene que estar la investigación, métalo, o sea, de alguna manera busque lo que ahí está dentro de la actividad económica, porque si no le queda dentro de la empresa, después no la puede desarrollar. Entonces necesitamos es que las empresas que se erigen, que emergen y se levanten, tengan esa capacidad pues de desarrollar unos estatutos bien amplios. ¿Por qué? Porque usted va a tener que transportar, mover, pues, si a futuro va a transformar, si a futuro va a producir semillas, lo que sea. Usted va a estar enfocado en eso, en que tenga esa parte de la investigación ahí desde los estatutos. Luego, usted va a mirar que el proceso de asesoría independiente, quien se lo haga, tiene unos requisitos muy básicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos básicos a la hora de solicitar una licencia de cannabis psicoactivo? Lo primero que le van a pedir a usted, y que ahí es donde yo le digo que es muy importante que esté alguien que conozca muy bien la planta dentro de su equipo de trabajo, es el plan de cultivo. ¿Qué es el plan de cultivo? El plan de cultivo es un requisito formato que lo pueden encontrar en la página www, qué colinera, .minjusticia.gov.co cannabis con fines medicinales, científicos e industriales. Todo eso separado por guiones. Cannabis, guiones, con guiones, científico, así, pero en Google lo encuentran de uno. Ahí van a encontrar un formato que se llama formato de plan de cultivo. El plan de cultivo lo hace pues una persona que esté, digamos, dentro de
dentro de las ciencias agronómicas le exigen pues que esté firmado por un agrónomo, que eso ya ustedes lo van a mirar pues como después, pero el plan de cultivo es el plan de producción comercial a gran escala. Al principio el plan puede ser teórico, pero ¿de qué nos sirve a nosotros seguir creyendo que vamos a levantar empresas utópicas si al final nos van a decir después, vea, como su plan de cultivo decía que iba a cultivar una planta por metro cuadrado, por decir cualquier cosa, usted porque tiene 3, 2, o usted porque tiene una cada 2 metros y eso es un árbol, ¿sí? El plan de cultivo es la base real del trabajo posterior. Usted tiene que ahorrarse cada modificación. Desde acá, pues desde esta perspectiva empresarial que estamos hablando, pues desde un empresario, lo más importante es ahorrar los costos. Y el peor costo que existe, pues habrán otros malos, pero el peor y el que más duele son las modificaciones. Modificar representante legal, modificar planes de cultivo, modificar un montón de cosas, implica un costo. El gobierno tiene eso muy bien pillado, que lo hace pues de manera estratégica. Y le dice, usted va a modificar el plan, usted va a modificar al representante, usted va a cambiar tal cosa. Venga, pues págueme y yo le recibo la modificación. Las modificaciones están entre los 6 millones de pesos de cada cosita. Eso pues para algunos no es nada, para nosotros y para otros debe ser un montón. Entonces la primera recomendación es evítese las modificaciones, por eso haga este trabajo de una manera muy consciente, muy estructurada, muy calma, muy calma, diga eso. Sino que usted pueda de alguna manera construir un equipo serio y tener un de cultivo. Ahí los podemos ayudar nosotros, eso también pues tiene un costo, eso es un trabajo que requiere unos profesionales, un tiempo, bueno, cada cual mirará cómo hace eso. A ver, ahí les están copiando los links. Para los que están viendo por Facebook, saben que aquí no se leen esas preguntas lastimosamente. ¿Qué pasa ahí? Y es que cuando aparece el plan de cultivo, aparece el plan de producción en escala. Ahí entramos nosotros. Y es que con la estrategia que venimos desarrollando de investigación, de hacer pruebas de evalómica, así no las tenga que hacer, o sea, así ya el cultivar esté registrado. Vea, yo ya le puedo comprar semillas a breeders, ya puedo comprar semillas a breeders y, bueno, enseguida también vamos a hablar de eso, que aquí lo que hay es un poquito de tiempo. Es que así usted pueda comprar la semilla, haga su cultivo pequeño. ¿Qué implica el cultivo pequeño? Para algunos puede ser una unidad experimental o puede ser una unidad de observación, como lo llaman dentro de la ingeniería agronómica, pero para nosotros es la realidad de lo que viene. Si yo le digo a la empresa, bueno, hay empresas como nosotros y como otras que pueden hacer pruebas de evaluación agronómica, digamos, a terceros. Es decir, yo puedo, con todo nuestro equipo y nuestra empresa, ir a evaluar a su terreno. Porque hay que evaluar. Vean pues en dónde se complica la cosa. El Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, divide a Colombia en regiones naturales, que son las 5 pues que ya conocemos de siempre, y a su vez los divide en regiones naturales, dependiendo de la altitud o de condiciones climatológicas compartidas. El ICA estableció 13 subregiones principales, antes eran 9 y ya hay 13 y tal vez sean más, pero las que aparecen ahí en el documento de ficha para realización de pruebas de evaluación agronómica le dice a usted, ojo a esto, si usted no tiene ese material genético evaluado en la subregión en donde está ubicado su predio o su empresa, usted no puede cultivar. Un limitante de ese tamaño le hace pensar a uno que uno tiene que tener un tema muy serio a la hora de ver el asunto de las semillas. Yo me atrevo a dar esta conclusión, que es una conclusión que la asumo a título personal, pero que yo sé que tiene mucho impacto, y es que las semillas
ha frenado la industria del cannabis en Colombia. La ha frenado porque debería ir más rápido, pero la buena nota es que somos de los primeros en el mundo que estamos desarrollando estas cosas. Entonces, no estoy hablando de breeders, sino de Colombia. Colombia hoy está punteando y todos los ojos están puestos acá, y con lo del COVID-19 esto se volvió una locura de interés general gigantesco, y es que hoy es el momento para ingresar a esto. Esto apenas va a arrancar, sí, esto apenas va a coger un empuje. Las empresas grandes han cometido un montón de errores internacionales, incluso hemos visto noticias de las empresas no muy favorables, pero la realidad es que estamos en un escenario muy importante en donde es estratégico entrar. Hoy es el momento ideal para entrar, estamos en un momento muy interesante, tenemos un contexto muy clave, pero hay que empezar a sembrar en estas evaluaciones agronómicas. Esa es la recomendación personal, muy personal. Otros pueden decir, no, vea, ya este tiene el material y el laboratorio está, y eso van a pagar esas flores muy bien, porque el psicoactivo tiene algo, hay como una sensación de que el psicoactivo lo pagan mejor que el activo. Puede ser verdad o no, yo en esos temas sí no me meto, en esos precios, pues porque eso ya es una soga muy pesada, pero lo que sí es real, usted logra desarrollar estas siembras y logra tener este alcance de observar cómo se portan las plantas en su predio, usted ya tiene asegurado el futuro. Y lo mejor es que si esas semillas que usted vio en su predio son las que se registran o son las mismas que estaban registradas, porque usted también puede hacerlo así, si viene de un banco de semillas pues confiable, que pueden haber otros, lo ideal es que usted tenga esa siembra. ¿Qué significa eso? Y ahí cierra el asunto. Y es que de acuerdo a cómo se comporte la planta en esa siembra pequeña, es la producción comercial. Es decir, si la planta yo la sembré a tantos metros cuadrados por planta, ves que la planta da tantos metros. Si yo sembré a tantos metros cuadrados tantas plantas y me produjeron tantos gramos, así es como yo voy a producir comercialmente. Ya ven la clave y lo importante de hacer la investigación. Y bueno, y sin contar pues que la licencia se la van a dar más fácil. Llegamos entonces a este es el plan de cultivo. Luego le van a pedir otro requisito que es el protocolo de seguridad. Ya lo mencionábamos ahorita y es básicamente un documento que usted le solicita a la empresa de seguridad favorita suya. Eso va a garantizar de alguna manera que el protocolo de seguridad, por favor, tiene que ser muy aterrizado, ¿sí? No puede ser un protocolo de seguridad utópico o muy mal asesorado, porque lo mejor es que la empresa de seguridad vaya hasta su casa. No deje que un tercero, o bueno, no deje, no. Trate de evitar que un tercero le hace el protocolo de seguridad, así que, venga, mijo, le montamos estas barreras de hierro de tanto por tanto y le montamos drones, torres de vigilancia con robots, porque no sabe usted que puede pasar algo así. Y después el gobierno le va a decir, listo señor, usted pidió la licencia con este protocolo de seguridad con drones y torres robóticas, impleméntelo. Y usted va a decir después, no, eso hay que modificar. Bueno, se le niega la licencia, bueno, todo lo que implica ahí, ¿sí? Entonces traten de que el protocolo de seguridad sea algo muy ajustado a la realidad y que tenga pues como un criterio de las empresas de seguridad que son como las más indicadas. Luego le van a exigir, tercer requisito, contrato de suministro de fuente semillera. Como usted ya no puede crear fuente semillera, que a la final tampoco eso sirvió para mucho, porque ya sabemos que muchas empresas que tienen su fuente semillera desde el 31 de diciembre de 2018 hoy no tienen una sola planta sembrada, vaya usted a saber por qué, pero al final eso no nos importa, lo que nos importa es que hay un contrato que el gobierno le va a exigir y es quién le va a dar a ustedes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la empresa que a usted le va a dar las semillas ya tiene que tener licencia de transformación y registro nacional de cultivares. Esas empresas hoy son bien poquitas. Ayer dijeron que eran
que solo 9 empresas tienen 91 cultivares registrados. ¿Quiénes están en venta? Pues eso yo no sé. Pero cuántas semillas de esas están en otras empresas, eso sí es un número bastante limitado. Entonces, ¿qué pasa? Que ese contrato de semillas usted también lo puede hacer con fines de investigación. Vuelve y juega. Es que esto es un cúmulo de secretos pues que yo les estoy contando, que son pues parte de la experiencia nuestra, pero que nos conviene a todos, porque es que si esta información se hace visible, todos podemos empezar a ver cómo hacemos la manera de darle sentido a esto y de colaborar. La idea de nosotros es que podamos trabajar con muchos de ustedes. Entonces, cuando usted hace el contrato con la empresa, si la empresa solamente tiene la modalidad de investigación y usted también usted puede hacer un joint venture. Ese joint venture, que es en inglés, para el inglés y el desastre, y joint suena a bareto, pero joint venture es una figura contractual norteamericana que es un convenio de colaboración. Eso no tiene otra forma. Y es que ese convenio de colaboración empresarial garantiza que usted pueda presentar un contrato de suministro de semillas que no dependa de un laboratorio, ¿sí? Me parece clave, me parece muy estratégico y usted va a ser parte también de que se puedan hacer registros en su predio y de que se garantice pues una siembra. Es que lo principal que debe buscar una empresa que esté pensando entrar en esto es la garantía del cultivo. Es como lo mínimo pues que uno podría ahí estar pensando pues que tiene que tener claridad. Luego de esos 3 requisitos hay otro, me parece que hay otro requisito, y es que usted tiene que mostrar una relación con el predio. ¿Qué pasa? Que si yo hago un proceso de levantamiento de la empresa, si yo digo que el predio es mío, digamos pues, yo teniendo un predio, pero digamos que el predio es mío, yo no puedo ir a la solicitud de licencia y decir que el predio es mío. No. Yo cuando levanto la empresa, por eso estamos hablando en el marco empresarial, cuando yo levanto la figura de la persona jurídica, tengo que hacer un contrato, ya sea de compraventa, de arriendo, hay aparece otra figura que no recuerdo, con el dueño del predio. Así yo sea el mismo dueño. O sea que ya hay 2 personas, la persona jurídica y la persona dueña del predio. Ese contrato se lo exigen para la solicitud de la licencia. Si usted no tiene ese contrato, de alguna manera va a ser muy difícil que o le hacen un requerimiento o lo ponen a voltear pues porque no tiene ese papel. Pero es un requisito que usted tiene que tener en cuenta a la hora de presentar estas solicitudes. Y por último, que nos parece a nosotros el más importante, pero también es el más difícil, porque es difícil, tiene su complejidad, algunos dirán pues que también lo hacen fácil, y es el proyecto de investigación. El gobierno nos va a decir en este último requisito, presénteme un proyecto de investigación y yo le doy la modalidad. Esa modalidad de fines científicos y de investigación es la que permite lo que hemos hablado, todo. Pedir el cupo en cualquier momentario, poder hacer investigaciones y relaciones contractuales con universidades y todo eso, poder hacer la evaluación agronómica con un tercero y adelantarse a todo ese proceso de registro de cultivar, y también tener pues como un valor agregado que obviamente el que haga investigación tiene una empresa más cualificada. Partamos de ahí. Entonces, teniendo claro estos 5 requisitos, llegan entonces como las posibilidades que nosotros tenemos. Tal vez habrán más requisitos pues como de la minucia, por eso es importante que utilicen el decreto 613 de 2017, y es que ahí van a poder ver pues como todo el tema de cada papelito. Pero para tener claridad de cómo es que funciona una relación, por ejemplo, con una empresa como nosotros, y es que nosotros podemos brindar todos esos puntos de alguna manera o acompañarlos y que lo logremos. Esto lo estamos haciendo de corazón, o sea, esta información que estamos compartiendo, esas 32 empresas con las que hemos trabajado, esas licencias que hemos visto con felicidad que les han entregado gracias al acompañamiento de nosotros, es todo el amor por esta planta.
Nosotros tenemos un compromiso gigantesco por esta planta. La amamos, a los que están en Facebook y están en el grupo de cultivo, compartimos, nos gusta tener el autocultivo. Con Felipe y con David tenemos un proceso muy interesante de asesorar las siembras y todo eso, pero queremos es que surjan las empresas, ¿sí? Ya llega un momento en donde esto adquiere otro nivel que para algunos pues no les puede gustar o pueden decir que es mucho trámite o que el gobierno es el más malo de todo con nosotros, pero la realidad es que ya hay una norma, hay un proceso, hay unas experiencias exitosas sin muchos recursos, porque estamos hablando de personas que somos estrato 3, que vivimos pues toda la vida en municipios como Itagüí, Bello, Medellín, que nos han visto por ahí en todo tipo de eventos. O sea, hay una posibilidad gigantesca de ingreso. Por eso es que vemos con la guía 420, con Angie, con Juan David, que un trabajo genial, la necesidad de que este tema, el COVID, lo puso de moda, ¿sí? A nosotros nos conviene que el tema se ponga de moda. Primero porque lo hace muy visible. Cuando digo moda, es que mucha gente comienza a hablar del asunto con información o sin información. Eso es una moda. No le busque más. Una moda es cuando hay tanta información que la gente habla y habla y habla del asunto. Pero un análisis del contexto internacional y económico serio y dedicado muestra como una potencia. Potencia tanto para el desarrollo local porque crea empleos, pues lo que ustedes ya han visto, crea empleos, favorece el desarrollo real, aumenta pues la capacidad de que los usuarios puedan acceder a esto, porque si algo tiene esto en el centro, así sea que la gente diga que no, que uno nunca va a poder comprar eso, que lo crío, es el paciente. Me parece que el paciente pues va a generar la demanda, es el que va a tener pues aquí como un papel protagónico, pero la clave es que al cumplir estos 5 requisitos básicos que les estoy diciendo, que puede que no estén todos en orden ahí, pero que ya sabemos que así se piden, nosotros ya creamos un escenario propicio para la solicitud de la licencia de cultivo de cannabis psicoactivo. ¿Qué sigue? Las semillas. Para cerrar esta charla y para cerrar con el tema más difícil de todos, es el tema de la semilla. ¿Qué sucede con la semilla? La semilla tiene una restricción muy importante y es que es semilla que usted quiera sembrar, ya sea como autocultivador, ya sea como empresa, pero principalmente pues acá en temas de la licencia, debe estar en algo que se llama el Registro Nacional de Cultivares Comerciales. Ese Registro Nacional de Cultivares Comerciales lo que hace es poner el nombre de una variedad, digámosle variedad y no cultivar, porque a Lika ya vimos que le gusta mucho esa palabra. Esa variedad debe aparecer con su nombre dentro del Registro Nacional de Cultivares. Lo malo o lo que frena todo es que al lado del nombre, más allá de donde está el nombre de la empresa que lo registró, dice, ojo que esto solo se puede utilizar a esta altura. Y ojo que solo se puede utilizar en esta subregión natural. O sea que si yo hago una evaluación agronómica como lo estamos haciendo actualmente en el municipio de Bello, tenemos que frenar nuestra venta. Los que estén dentro de la altura de 1500 no podemos vender en Bogotá. Si su terreno está en Bogotá, viene la estrategia, que es, señores de Breeders o señores de otras empresas, evalúen acá. Venga, evaluemos, hagamos un convenio de colaboración, ustedes ponen esto, nosotros ponemos la mano de obra, el terrenito, las macetas, y hagamos esto realidad. Porque si esto no se da por ese paso de colaboración, dependemos siempre del grande. Y ya sabemos pues que no podemos depender de esas multinacionales, no podemos depender de los grandes laboratorios, tenemos es que estar ávidos porque ya hoy compartimos aquí que una de las que obtener la licencia y la posibilidad de que se la nieguen es muy bajita y sobre todo para volvernos actores sin necesidad de tener bueno, para el que preguntaba
¿Qué implica lo otro? Y es que si quiero tener una licencia de transformación, que la puedo pedir sobre plano, sobre papelitos, me exigen un laboratorio. Si ese laboratorio vale $2 millones, lista, ¿quién tiene $2 millones aquí? No falta el que diga, pues que sí, pero ¿quién tiene $2 millones? Eso es algo muy difícil. Entonces, por eso recomendamos empezar, porque necesitamos ser actores, ¿sí? Ser actores reconocidos y entrar dentro de el marco, pues, de este negocio. Y para cerrar, finalmente, el tema de las semillas, y es que si yo no evalúo en la subregión donde use su predio, pude cultivar mis semillas, sobre todo, pues, para fines industriales, comerciales, todo eso, hay un bloqueo. Ese tema es el que tiene frenado varias de las empresas, varias del acceso. Todo el día alguien está preguntando, ya hay semillas, ya hay semillas, ya hay semillas, todos los días, pero esto se va hasta el otro año. Las otras empresas, pues cada quien verá si las vende. Entonces, para concluir y para hacer un resumen, que ya pasar pues como a la ronda de algunas preguntas, porque hay demasiadas preguntas, pero, y también porque esto lo podemos hacer despacio, más personalizado, y al que tenga interés, pues, además que compartiremos ahí la red social, el Instagram, todo eso, pues yo soy muy malo para compartir las cosas, pero por ahí están. Sí, es que un plan de cultivo ajustado a la realidad, ¿cierto? Un buen abogado, porque tenemos que tener un buen abogado y un buen contador, ¿sí? Transparente, serio, ordenado, y ojalá pues tenga relación con el cannabis, pero si no tiene relación con el cannabis, no importa, necesitamos profesionales, ¿sí? Tenemos también un contrato de suministro de semillas, ¿sí? Con ese contrato de suministro de semillas y una relación contractual con el predio donde vamos a trabajar. Básicamente con eso nosotros ya, y el protocolo de seguridad, no se le olvide. Con ese protocolo de seguridad y con todo eso ya podemos estar hablando de una empresa de cannabis psicoactivo. Y ahora, para cerrar la charla, ¿cómo es el tema de la plata? Una licencia de cannabis psicoactivo vale 35 millones de pesos. Lo bueno es que yo esta licencia la puedo pagar también por cuotas sin interés durante 5 años. O sea, 5 años. Y la primera cuota, creo que la cuota inicial está alrededor de 9, 10 millones de pesos máximo. Primero, ¿sí? Después de que yo realizo el pago de la licencia, pues hago todo ese trámite. Pero ya sabemos que yo necesito por lo menos 10 millones de pesos en el primer año para pagar la licencia de cannabis psicoactivo. La otra lo voy pagando por cuotas y no son pues tampoco pues unas cuotas muy exageradas. Creo que hay cosas que valen hasta más. Segundo, un terreno, pues el terreno ya sí oscila, pero ¿cuál es la clave del terreno? Y ahí es donde entramos nosotros. 1.000 metros cuadrados son suficientes para trabajar. ¿Qué implica eso? Pues los que tengan más, mucho mejor. Pero hablábamos de que el pequeño productor sembraba 5.000, ¿sí? Máximo. Y todos los que tienen pequeños ya dicen, no, 5.000, 5.000. Nosotros estamos incluso hablando de algo más pequeño que un pequeño, pero siendo una empresa. Creo que es la diferencia. Pequeño y mediano, empresa. Pequeño y mediano, persona natural, empresa, persona jurídica. La empresa, persona jurídica, puede empezar con 1.000 metros y puede dar una prueba de acción agronómica, ¿sí? Ya lo que implican los insumos, todo eso. Bueno, un invernadero costando el metro cuadrado en 70 o 100.000 pesos el metro. Sí, entonces ya el invernadero y ustedes pueden tener alianzas, no falta el que esté viendo esto, produce plástico, produce los invernaderos. Estamos buscando la forma de aliarnos entre todos los que estamos acá y ojalá ustedes también se agrupen de alguna manera y digan como que hey, cómo es la vuelta, bueno, todo eso. Luego, el protocolo de seguridad. El protocolo de seguridad básicamente es un cerramiento y unas cámaras, un sistema de seguridad y de alguna manera un vigilante, porque eso sí tiene que tener seguridad privada. Ya sabemos que el vigilante puede estar valiendo 9 millones de pesos
y el protocolo de seguridad también puede estar, pues, puede conseguir el metro lineal. Hay muchos precios, pues. O sea, decir esos precios es hasta absurdo porque ustedes pueden encontrar uno. Pero si yo logro cerrar esos 1000 metros cuadrados, yo ya tengo un proyecto plausible y ejecutable, ¿sí? Segundo, segundo. Tercero, el protocolo de cultivo o el plan de cultivo. Un plan de cultivo, si alguien le tira, no sé, puede estar valiendo en muy barato y bien hecho, eso puede valer alrededor de 10 millones de pesos. Eso es un trabajo que puede durar 2 o 3 meses, se involucra a unos profesionales y hay que pagarles pues el salario. En 10 millones de pesos usted ya puede hacer un plan de cultivo, ¿sí? De 10 o 15, de 10 a 15, dependiendo pues de cómo se le dé eso. Lo otro es que el protocolo de seguridad puede estar valiendo 5 millones de pesos. Y eso que hay empresas que lo hacen en menos o hay empresas que se lo descuentan, ¿sí? Si usted le dice, si la empresa le dice, haga el protocolo de seguridad conmigo, que cuando haya que ejecutar, usted ejecuta igual conmigo su esquema de seguridad. Entonces le van a decir, listo, le contamos el protocolo. O sea que ya hay hasta valores que nos podemos ahorrar si hacemos las cosas conscientemente y si hablamos, porque nosotros tenemos que empezar a hablar con todos estos gremios, con todas estas organizaciones que no están en el cannabis, pero que las necesitamos. Necesitamos la seguridad, necesitamos los servicios sanitarios, necesitamos la destrucción del material, los análisis de laboratorio, quién trae el sustrato, quién trae las macetas, todo lo que influye pues una empresa de cualquier tamaño y la que sea. Y finalmente, cuando llegamos a estos valores, ya sabemos la licencia, pues lo único que hay que pensar es cómo desarrollar la ciencia, la evaluación agronómica y poder desarrollar ese cultivo a pequeña escala y tener una base de lo que va a ser el futuro. Y se los aseguro que en esos 1000 metros en donde levantaron los invernaderos para evaluar, van a curar comercialmente también. Para empezar, eso puede ser un empuje porque pueden haber empresas, porque ¿qué pasa? Si usted empieza a sembrar, hoy hay una demanda muy grande de flores psicoactivas y no psicoactivas porque todo el mundo quiere transformar, pero no muchas empresas tienen los cultivos listos o alguien no quiere vender. Porque la flor y las hoy son factores de competencia. Eso les tiene que quedar claro. El que tenga hoy semillas, el que tenga hoy flores, tiene un nivel de competencia superior a las otras empresas. Entonces, para mí, mucho mejor no venderle la semilla porque el otro va a ser más difícil. Pero como nosotros no pensamos así, sino que nosotros sí queremos inundar esto de semillas y de flores también, si se puede, es ideal arrancar con esos 1000 metros la siembra comercial, que implica que usted no tiene que ampliar el protocolo de seguridad, extenderse pues mucho, pero usted en esos 1000 metros puede sacar tranquilamente 800 plantas y si tiene un buen ciclo, no les digo más porque pueden sacar muchos gramos en un año. Y con ese año que logre uno vender esas flores o que alguien las transforme, que caracterice un extracto, uno aquí puede apoyar de muchas maneras. Es como la idea, pues que esto ya es como una charla motivacional acá al final, sin corbata, pero motivacional. Entonces aparece pues como la posibilidad de que podamos empezar un proyecto pequeño, pero siendo una empresa. Listo. Eso es toda la información que tenemos hoy para compartir. Cualquier cosa nos pueden buscar en el Facebook, nos pueden buscar en el Instagram y aquí le damos la palabra a la guía 420. Con esta conferencia, de verdad, muy nutrida. La verdad, estábamos con libretica en mano apuntando todo, pero la verdad es quitándonos mitos. La verdad creo que esta charla que nos acaba de dar Johan nos quita muchos mitos que realmente por los medios mismos sociales y de comunicación nos llenamos de muchas cosas, pensamos que dice esto, lo uno, lo otro. Creo que hoy nos asentamos en muchas cosas. Creo que muchos de los que de pronto están dudando en empezar algún proyecto, creo que tienen esa patadita para empezar de que sí se puede. Esto no solamente está visualizado para las grandes multinacionales. Como dijo Johan, hay que hacer un trabajo arduo. Las cosas buenas requieren un buen trabajo. Nada de sencillo, hay que hacerlo bien. Y si uno va a montar un buen negocio, creo que hay que hacerlo de la buena forma, pues para que todo fluya. Entonces, no, Johan, encantadísimo esta charla de Vivir el Cannabis 2020, ha sido increíble.
Entonces, ¿qué te parece si ahorita tenemos una cantidad de preguntas? Se la imaginas increíble. Les quiero pedir a todos muchas gracias por todas las preguntas. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a escoger unas preguntas del chat, unas 2 preguntas o 3. Vamos a darle espacio a algunas personas aquí en vivo que quieran levantar la mano. Y no sé qué te parece, Johan, si el resto, por favor, y ya saben que por la cantidad podemos dirlas para que te contacten. Sé que hay muchas preguntas técnicas, muchas preguntas corporativas. Están muy interesantes las preguntas. Ya saben que, pero por cuestiones pues de tiempo, entonces vamos a contestar unas aquí en vivo y otras las redirigimos para que puedan contactar a Johan, ¿cierto? Ahora Johan vuelve y les recuerda los perfiles, dónde lo pueden ubicar. La conferencia también va a estar en YouTube, va a estar para que de pronto el que se perdió el guito la pueda pues, recordar de nuevamente y la pueda volver a ver. Entonces vamos a ver unas preguntas que tenemos por acá, Johan, a ver. Respondiendo unas facilitas. El Eso. cupo, Perfecto. 1.900.000. Eso vale. Y una persona que tenga investigación es porque ya tiene licencia y puede hacer comercial. Perfecto. Entonces ya por ahí el cupo de uno. Listo. Mira, por acá uno, Love San Cadavide nos está preguntando, para confirmar, ¿una persona jurídica puede aplicar a la licencia cultivando 1000 metros o menos de 0.5 hectáreas? Esa la respondimos ahora. Una persona con 1000 metros ya es un empresario. David Botero, siendo cultivador investigativo, ¿puedo comercializar? Si usted es cultivador, es licenciado. Parta de ahí. Y si usted es licenciado, hasta donde le dé la imaginación. Listo. Bueno, por acá Vivian Reyes ya también preguntó, ¿dónde tramitamos la licencia? ¿Dónde la podemos solicitar? Listo, ya esas son las entidades pues que nos estabas hablando ahorita, ¿cierto? Hay que hacer varios trámites. Nos pregunta Vivian Reyes. Listo. Las entidades son el Ministerio de Justicia para cultivo. Estamos hablando solo de cultivo. Lo otro, pues ya lo mirarán en la ley. Pero para cultivo, Ministerio de Justicia. Y para pruebas de evaluación agronómica o para el tema pues, de la semilla, con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Perfecto, listo. Vamos a hacer una preguntita aquí en vivo, pues, de las personas que tenemos acá. A ver, ya saben, si van a hacer alguna pregunta, activan el micrófono, aquí los escuchamos y vuelven y lo apagan. A ver, de pronto por acá, una manito de todos los que estamos. Torres. Hola, Germán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, listo. Bueno, primero que todo, para felicitarlos por esta extraordinaria presentación, Johan. Muy generoso, porque de verdad lo que vemos es que hay poca información en las redes. Y lo que ustedes saben y están compartiendo es muy valioso porque estamos entrando en el negocio y de verdad que lo que ustedes hacen es muy generoso y muy valioso. Mis gracias y mis felicitaciones por lo que están haciendo. Pues tengo muchas preguntas y te voy a contactar vía Instagram para que me asesores en algunos puntos, pero puntualmente, si hay una empresa con licencia y quiere extenderla a otra, ¿eso es demorado o es fácil? A otra, no. La extensión de licencia solo es de terrenos. Usted solo puede extender terrenos. Okay. Es decir, eso se llama modificación de predio adicional. Lo que usted hace es adicionar un predio y se demora un estudio normal de 5 o 6 meses. Perfecto. Listo, gracias, Germán. Johan, le volvemos a responder por acá. Por acá Jesús Bernal nos pregunta. Bueno, ¿quién nos está hablando de una? Por acá. Yo me llamo Sebastián Cortés. Perfecto, ajá. Sebastián. También de antemano felicitar a Johan por toda esa información tan relevante y tan importante para que todos hagamos parte de la industria. Es importante eso. Mi pregunta va respecto a la fuente semillera, y es que digamos que ha sido muy difícil a nosotros como pequeños poder encontrar información de quién es fuente semillera y cuáles son, digamos, las negociaciones o los tratos que se pueden llegar a dar con esa fuente semillera. Digamos, dónde encuentro una base de datos para saber qué empresas son fuente y cuáles son, digamos, las negociaciones habitualmente que se hacen. Porque, pues, de cierta manera, ellos me dan un material y qué derecho yo tengo sobre ese material. Listo, vea. Usted tiene que meterse al... Bueno, primero ya no se pregunta por la fuente semillera. Ese asunto se cerró el 31 de diciembre de 2018 y casi que el tema murió. Ya hoy lo que uno se pregunta es por quiénes están de alguna manera registrados en el Registro Nacional de Cultivares. El Registro Nacional de Cultivares está en la página del ICA, en la pestaña que dice evaluación agronómica. Usted despliega la pestaña de evaluación agronómica y al lado derecho
aparece el Registro Nacional de Cultivares actualizado, ¿sí? Ahí va a encontrar las 10 empresas, no, hay más empresas con cada uno de los cultivares. Ya usted después va al Ministerio de Justicia y busca el contacto de esas empresas. O sea que ya uno no tiene que buscar la fuente semillera, sino esas variedades que están en el registro. Digamos, si las empresas me están cobrando 5 millones por plántura, como por ahí he visto en ofertas comerciales públicas de algunas empresas de esas. No, o sea, solo puedo acceder a esos cultivares, a los que están en el registro. Sí, si usted los quiere cultivar, sí, acuérdate que esa es la opción. Para cultivar solamente puedo comprar si está en el registro. La otra, ahí sí, es ver quiénes tienen el registro de productor de semillas seleccionadas, que también la encuesta del ICA, y quieran hacer el proceso de investigación de evaluación agronómica con usted. Muchísimas gracias. Listo, siguiente por acá. Bueno, tenemos, bueno, lo de la semilla nos preguntaba Jesús. A ver, Carlos Felipe. Hola, buenas tardes. Hola. Principalmente, pues me interesa bastante entrar en el tema de la investigación, ya que mi pregunta, pues principalmente es, ¿puedo plantear yo cualquier pregunta, problema acerca de el proceso de cultivo, el proceso de flora, qué condiciones ambientales? Cualquier pregunta, problema que yo me plantee y me contacte con un productor de semillas seleccionado por el ICA, ¿es válido plantearle ese negocio de información y educación y generación de conocimiento? Sí, claro. O sea, si usted con licencia, pues obviamente tiene sus límites. Sí. En la investigación no hay límites. Sí. Hasta donde le dé la capacidad tecnológica, burocrática y pues, de instalaciones, y hasta donde le den los temas que hay que plantear, pero no, estamos hablando de un mundo entero, o sea, que lo puede hacer con el mayor de los... Que usted tiene que tener licencia. No es que yo soy una persona natural y voy a ir a tal empresa y le voy a decir, venga, hagamos investigación. No, casi todo es entre licenciados, por eso la modalidad es tan importante. Camila Campo. Hola Camila, ¿cómo estás? A ver, levantó la manita, no se fue. Hola Camila, ¿Aló? ¿cómo te va? Hola, te escuchamos. Bueno, yo estoy en el chat de Cami, pero yo soy Elisa. ¿Qué más? Hola Elisa, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Bien o no? Muy bien, Elisa. Gordi, qué bacano. Gordi, no, felicitar primero a Johan y brutal para ustedes, muy chévere lo que están haciendo. Mira, para ser rapidita, yo no soy productora de cannabis en sí mismo, pero sí hago transformación porque yo hago cocina canábica, ¿cierto? Entonces no sé cómo entrar ahí porque al final yo quiero comprar producto bien hecho, producto terminado que esté, no sé, que tengas todas las reglamentaciones. ¿Cómo hacer ahí? Bueno, realmente el tema no da pues como para ampliar el tema, es que el tema no da para ampliar, el tema no da para ampliar el problema, porque tú me estás hablando de algo que genera un problema y es que eso no está en la ley. Entonces, para el gobierno solo hay dos cosas en la ley: el cultivo de las plantas y la transformación en una forma farmacéutica registrada ante el INVIMA o magistral, pero ya es otro tema. Okay. Entonces, el cannabis medicinal se reduce a un extracto. Ok. Gracias. Listo. ¿Me escuchan? Juan, sí te escuchamos. Bueno, tengo una pregunta, pero viene a ser, existe una gran cantidad de productos derivados. ¿Ya se requiere algún tipo de licencia para hacer comercialización de esos productos derivados o todavía no está establecida de una forma adecuada la normativa para esa comercialización de los productos derivados bien sean extractos de aceite, bien sea para la parte medicinal, o para precisamente, por ejemplo, insumos culinarios, como preguntaba Camila ahora? Se requiere licencia para todo. Esa es la respuesta. Y le respondo la del señor Ricardo. Ricardo, perfecto. El terreno, pues a ver, puede ser cualquiera, donde usted plantea su invernadero, usted pone las condiciones del terreno que quiera. Sí sería ideal que el terreno pues no esté muy húmedo,
no tenga pues una cercanía a la calle, pues que tenga algo como que usted pueda de alguna manera aislarse un poquito, ya sea por barreras físicas naturales, y pues que no esté en una zona muy concurrida, pues que sea parte pues como de vías principales. Todo eso pues le va a implicar a usted más dinero, pero el terreno puede ser cualquiera. Eso. Bueno, perfecto. Y creo que tenemos una última preguntita por acá de Santiago Agudelo. Creo que levantó manito por acá. Ya para acá vamos terminando por este lado. Santiago. Sí, hola. Hola. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Primero, pues muchas gracias por esa conferencia y por tanta información brindada. Y la pregunta en sí tiene que ver con la solicitud para hacer una empresa que tenga con base a la investigación, ¿cierto? Como nos decías. Tú decías que había que presentar un proyecto de investigación, pero una vez, digamos, uno presentado el proyecto de investigación y culminado el proyecto de investigación, ¿qué pasa ahí? ¿Tengo que renovar con otro proyecto o la idea es nunca desarrollar el proyecto de investigación? No. Acuérdate que el proyecto de investigación lo que hace es darle la licencia. O sea, usted después de la licencia formule los proyectos que quiera. O sea, la investigación es como una salida, pero también es una estrategia que no es fácil, pues obviamente, a no estar ligado a otra empresa que tenga extracción, que tenga laboratorios, licencia pues de transformación o registro nacional de cultivar. Es usted poder empezar una... Es que estamos hablando solo de cultivo, o sea, la charla de hoy, lastimosamente, pues solo da para hablar de cultivo, estamos hablando solo de la licencia de cultivo. Entonces, la idea de la investigación es que esa investigación orientada al cultivo. Ya lo otro, usted va a formular proyectos al infinito. Listo, muchas gracias, hermano. Hay una última preguntita, Johan, en el chat. A ver, ¿quién está por ahí? Daniel Rojas. Sí, señor. Dale, Daniel, ¿cómo Buenas tardes. estás? Buenas tardes. Vení, entonces, en cuanto al proyecto de investigación, o sea, yo tengo, pues, ya había formulado varios proyectos. Yo soy estudiante, pues, del área de la salud y estaba muy interesante en hacer parte, pues, de ese gremio, ¿cierto? Entonces, una vez yo tenga el terreno, ¿cierto? Y tenga ya como ese proyecto de investigación, lo primero, lo fundamental para conseguir todo es conseguir la licencia. Ese es el primer paso. Entonces, una vez yo, o sea, y esa licencia es la que cuesta como 40 millones de pesos, ¿cierto? Una vez yo consiga la licencia, los otros pasos ya se dan como en una escala, o sea, ya lo principal y lo más difícil, me imagino que es la licencia. Sí, pero acuérdese que el proyecto debe estar orientado a la siembra, principalmente. O sea, de lo que estamos hablando acá, como le decía al compañero ahora, siembra. Por eso el proyecto es tan difícil. O sea, el proyecto es difícil, pero se puede hacer, obviamente. Pero es un proyecto orientado a la siembra porque usted lo que va a justificar, que ahí es donde está el secreto de todo esto, es que usted le va a decir, vea, hombre, señores Ica, pues no vea, hombre, pues porque es muy paisa, pero señores sí. Ica, este terreno es para hacer este cultivo. ¿Cómo voy a cultivar yo? Voy a cultivar cannabis psicoactivo y voy a pedir un cupo, pues cuando me entreguen la licencia pido el cupo, pero lo que yo quiero hacer es una prueba de evaluación agronómica. Esa es la palabra. Si usted no dice que va a hacer prueba de evaluación agronómica, pues puede que por ahí salga, pero es muy difícil. Si usted va a decir, vea, yo conozco a esta empresa que hace pruebas de evaluación agronómica y la va a venir a hacer acá y vea el contrato. Con eso usted garantiza que le van a entregar la licencia. Ah, listo, muchas gracias. Hola. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, listo, estás en línea. Buenas noches. Sí, gracias. Les quería preguntar el tema del cultivares en las semillas también aplica para las semillas que venden en los grow shop para autocultivo. O sea, hoy en día es legal vender semillas en los grow shop. No, vea, semillas es otra cosa que desborda pues como el asunto central del cultivo. Pero se le puede responder, vea, las semillas también tienen que estar en el Registro Nacional de Cultivares para que un autocultivador la pueda obtener. El autocultivador debe estar inscrito en un registro que es el registro interno, que por ejemplo es el que nosotros prontamente vamos a hacer por fin,
que es como el sueño máximo. Y es que el cultivador pueda, con el número de cédula, acceder a 19 semillas. Pasa que el grow que quiera vender eso tiene que tener licencia también y cupo. Entonces tiene que tener licencia no de cultivo, uso y tiene que pedir cupo, ya sea por la empresa que le va a vender la semilla, porque eso todavía no se ha tocado, o el grow, pero el grow tiene que tener una licencia. Listo. Gracias. ¿Listo? Listo, Eso es no. todo. Listo, no. Nuevamente, Johan, darte muchísimas gracias por este espacio que acabamos de compartir aquí en Vive el Cannabis 2020. De verdad, muy nutrida esa charla, qué conocimiento tan grande. A todos los que asistieron, darles las gracias. Ya saben, por ahí en el chat estuvimos compartiendo los datos de Johan. Sabemos que son muchas preguntas, entonces más bien van contactando a Johan y creo que ahí se van filtrando porque hay preguntas de todos lados, empresariales, de proyectos, de investigación. De pegarlo. De todo eso también le invitan. Y bueno, no, agradecerles, porque más que de que sea un espacio también pago, es un espacio para que compartamos, nos conozcamos, nos unamos. Yo sé que hay gente de varias ciudades, de otros países nos estuvieron acompañando también hoy. Qué rico que también puedan ver lo que está pasando aquí en Colombia, cuál es la actualidad real, verdaderamente, de todo este tema de la industria del cannabis. Sabemos de que esto va a ser una llave ahorita para todo esto que se viene. Entonces, no se olviden, vamos a tener esta conferencia en el canal de YouTube para los que no pudieron ver y pueden contactarse pues con Johan en el caso ya que quieran emprender algo, tengan ya una consulta pues ya directa con la parte legislativa de investigación. Entonces, Johan, de antemano, nuevamente, mi hermano, muchísimas gracias de verdad por todo eso que compartiste hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y ojalá esto pueda crecer porque somos los defensores del cannabis psicoactivo y vemos que hay un potencial grande, hay mucho conocimiento alrededor de todo eso, tenemos un montón de investigaciones esperando tener el extractico y no, se viene el tema de las semillas muy fuerte, lastimosamente pues no se puede hacer publicidad ni todos las van a tener, porque cuando salga lo de la base de datos, como son tan poquitas semillas y eso es hasta el otro año, casi que el que esté pendiente va a ser el único, pero luego pues habrán posibilidades de crecer, o sea, es que apenas estamos empezando pues por decir de alguna manera todo este proceso ya con el acompañamiento pues del gobierno, bueno, acompañamiento, vigilancia, porque es para ver si uno sigue la verdad. Entonces, no, un abrazo para todos, un gusto, yo no sé qué pasó por el Facebook, pues lastimosamente, pero ahí deben estar algunos saludando si sí se transmitió en vivo y si no lo compartimos otra vez. Y la guía, qué trabajote. Ana, todas las agencias, los panelistas excelentes, tremendo trabajo y ojalá se siga haciendo y vamos con toda, a cultivar siempre. Eso, no, Johan, y es una unión de todos. La verdad, Vive el Cannabis, lo que logramos fue unirnos todos y saber que a pesar de todos estos inconvenientes que no nos podemos ver, pudimos hacer una red importante. Entonces, ya saben todos, sigan conectados. A Johan nuevamente muchas gracias. Ya saben que lo pueden seguir en los perfiles y en la información que les dimos. Sigan conectados. Eso. Sigan conectados en Vive Cannabis 2020. Hoy en la noche los esperamos a las 9:30 con música para volar. Hoy tenemos un artista local de la ciudad de Medellín, LeFlap, nos trae todos los ritmos urbanos y el hip hop para que nos gocemos un rato. Y mañana tenemos las conferencias en la mañana con Luis Ospina también de Flor Médica. Vamos a trabajar todo lo que es la parte del cannabis crudo. Entonces sigan conectados en Vive Cannabis 2020 que todavía hay bastante para que compartamos. Listo. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Bueno, se cuidan muchísimo y feliz tarde para todos.